Hola, muy buenas tardes. No, gracias a ustedes otra vez por la invitación y darnos el espacio de poder explicar lo que sucede. Bueno, vamos al grano, ¿no? Hay molestia, Antonio, hay molestia, vamos al grano, claro. Hay molestia en la comunidad. Los adultos mayores, por otro lado, estaba leyendo que están pidiendo volver de nuevo a la leña porque están desabastecidos de pellet. Esto ha significado de alguna manera una molestia adicional para la gente, tener que hacer filas. Yo te cuento, lo comentaba al principio del programa, aquí hay un espacio donde se va a comprar pellet. Algunos hacen fila desde la noche, desde las 12 de la noche hasta las 7 y tanto de la mañana, 8 de la mañana, cuando abre efectivamente la tienda que vende el pellet 4 o 5 bolsas. ¿Qué le respondemos a la gente que está molesta con este quiebre de stock, Antonio? Sí, en los primeros que tenemos que enfocarnos, ¿cierto? Obviamente, yo lo he dicho desde un principio, nadie levanta una industria para no tener producto para vender. Eso es algo obvio y con eso quiero decir que no puede haber una intencionalidad detrás de esto, mucho menos. Son problemas que creemos se deben ir ajustando en el mercado, pero que obviamente lamentamos. Y lamentamos principalmente por esos consumidores finales que apostaron por este nuevo combustible, ¿cierto? Más allá también de sugerencias del mismo Estado, sino que porque ellos mismos ven en este biocombustible algo más renovable, algo más limpio, algo más barato, etcétera, con todos los privilegios que tiene. Pero aún teniendo estos privilegios, si falta, es un problema. Entonces, ahora de lo que nos tenemos que preocupar es que no vaya sucediendo esto, no se vaya repitiendo, y esa es la tarea en la cual estamos ahora. Tenemos, si bien no se ha notado aún, lamentablemente, nosotros recientemente cerramos las estadísticas de la producción de agosto y efectivamente hubo un incremento, como esperábamos, un incremento de un 32% con respecto al mes anterior de julio, pero lamentablemente el quiebre que había era bastante grande, entonces ese 32% es difícil de visualizarlo en el mercado. Esperamos que estas últimas 2 semanas de septiembre ya podamos distribuir mejor el pellet que estaba destinándose a la zona central y que se visualice más en la zona sur. A la semana pasada, yo antes del fin de semana largo, vi con agrado que algunas empresas, al menos por ejemplo en el Biobío, ya empresas no había restricciones por número de bolsas. Eso nos está hablando bien, en el Biobío ya no habrían problemas. Sin embargo, lo que dices tú es muy cierto, en la Araucanía aún hay un déficit, en los lagos también, y en la región de Aysén también estamos con mercados aún muy apretados y con estas filas que lamentamos. Ahora, esto lo sabrás tú, lo han estudiado ustedes como Asociación No Chilena de Biomasa. Trae otra dificultad, que es que el poco pellet que hay además presente sobreprecios, ¿no? Es decir, de una bolsa que costaba 4.000 pesos los 18 kilos, hoy día esa misma bolsa está prácticamente en 10.000 pesos. Entonces, ¿de qué manera se combate también esta especulación que hay a propósito de la escasez del producto? Sí, nos hemos visto aquí que hay un tema difícil desde lo legal. Nosotros, obviamente, como gremio, nos cuesta mucho hacer indicaciones sobre el precio, no así en cuanto a lo que dices tú cuando es la especulación de precio, y tú eres un testigo porque ya esta es la tercera o cuarta entrevista, ¿cierto? Desde el primer día llamamos a denunciar esta especulación de precio. Al parecer no era tan fácil como denunciar. Hemos escuchado de los mismos consumidores, oye, ¿a quién denunciamos primero que todo? Al CERNAC, a la PDI, a la municipalidad, al Ministerio de Energía, etcétera. Y como no hay ley de biocombustibles, al menos así se nos ha indicado, esto no ha sido tan fácil. Al parecer los mejores resultados se han obtenido cuando las denuncias se han hecho a la PDI. Algo ha podido detener de seguimiento, pero también es, por decirlo de alguna manera, un mercado micro, que andar detrás de las personas que tienen una cuenta en Facebook, que abren otra, la cierran, etcétera, es algo bastante complejo. Lamentamos mucho esa situación de empresas, o sea, personas que se estén aprovechando de esta situación
y esperamos, también es algo que se ha venido hablando desde el inicio de la crisis, que tener una ley de biocombustibles que hoy día sí que está a puertas de ser promulgada, digamos, por el Congreso, nos permita y les permita, en especial al Estado, poder llegar con más fuerza al castigo a esas personas que actuaron de esta manera o que están actuando inclusive de esta manera aún en el mercado negro y puedan ser sancionados. Antonio, por Facebook Live, donde también estamos transmitiendo el programa, ya te lo decía, hay molestia en nuestra gente de Temuco y seguramente en las otras regiones también por lo que han tenido que vivir, ¿no? Esta experiencia de compra de pellet. Entonces Carmen Gloria nos pregunta, ¿estos problemas no podían haberlo proyectado y previsto las autoridades? Porque el cambio obligatorio subsidiado fue un proyecto de años. Yo recuerdo que la estufa que tenemos nosotros en la casa, que gracias al subsidio, la tenemos hace por lo menos 4 años. Entonces comparto la pregunta contigo para ver qué respuesta le damos a Carmen Gloria. Sí, en rigor se podría. ¿Y por qué lo voy a poner como condicionante? Porque lamentablemente, como gremio, y es algo que hemos ido solicitando también al Estado, que haya una preocupación en eso, no ha sido tan fácil en crear la curva de demanda, que nos permita proyectar, por ejemplo, de aquí al próximo año cuánto vamos a necesitar, ¿no? Se han ido incorporando equipos desde el Estado. Cada equipo que incorpora el Estado, el sector privado incorpora 2 más. Eso es lo que nos dicen un poco los números. Pero ha habido una dificultad de conocer la distribución de esos equipos, ¿ya? Entonces ahí es donde no sabemos si ese equipo que se vendió está en el Maule, o está en la Araucanía, o está en Coyhaique. Y es muy distinto, obviamente, ¿cierto? Un equipo en el Maule o en Coyhaique, que el de Coyhaique gasta 3 veces más combustible que el del Maule, por las horas que está encendido. No es que sea menos eficiente, sino que está muchas más horas encendido. El Ministerio de Energía el año pasado intentó avanzar, hicieron unos modelos matemáticos de mucha ingeniería, pero los números indicaban el 2021, por ejemplo, que deberíamos haber vendido más de 400.000 toneladas y en rigor la venta fue cerca de 180.000 y sobró pellet el año pasado. Entonces la curva de demanda que se creó estaba muy lejano a la realidad. Esperamos poder ajustar eso, cosa que cada año podamos ir conociendo de mejor manera la demanda futura y así la industria ir acomodándose o previniendo esta falta, por ejemplo, ahora de materia prima. Ahora también es bueno poder indicar ya, al menos en gran parte de los socios nuestros, de los productores de pellet, socios a Acbion, que vuelvo a indicarlo también, hay cerca de 32 empresas a nivel nacional. Nosotros hemos subido ahora un poco nuestros números, hay algunas empresas que se han sumado al gremio, estamos alrededor de las 15 empresas, la gran mayoría de ellos está con proyectos también de ampliación y en especial con proyectos de secado de biomasa. Y vuelvo a explicar que veníamos por mucho tiempo utilizando la materia prima seca de los aserraderos, y esa materia prima bajó este año por las situaciones que ya hemos explicado, el mercado de la madera, cierto que tuvo una contracción, pero había un mercado, una materia prima húmeda, y eso lamentablemente no lo podíamos ocupar hasta ahora o hasta al próximo año, cierto, donde ya esperamos que se concreten estas inversiones. Hay cerca de 15 millones de dólares en sumatoria, digamos, de proyectos en distintas plantas, donde principalmente están destinados a eso, a tener una tecnología de secado que nos permita ampliar el rango de materia prima a la cual poder acceder y evitar así lo que nos sucedió este año. Y que, ¿sabes lo que pasa, Antonio? Claro, un poco la industria de la madera, ya lo decías tú, planteó, digamos, que entre otras cosas por el conflicto de violencia rural que se vive, o terrorismo, como le quieran llamar, que se vive en nuestras regiones, hay entonces problemas de abastecimiento de insumos. Pero claro, lo que uno observa por otro lado, Antonio, es que el año pasado no tuvimos quiebre de stock, y eso que estábamos en pandemia, es decir, la cantidad de veces que ocupábamos la estufa porque estábamos en cuarentena era mucho mayor, es decir, había gente en la casa ocupando la estufa todo el día, por lo tanto el consumo era un poco mayor. No tuvimos problemas de quiebre de stock.
No teníamos tampoco el año pasado, hasta agosto, si mal no recuerdo, o posterior, el estado de emergencia que el gobierno le pide entonces la intervención de los militares al Parlamento. Este año sí estamos con estado de excepción constitucional que permite entonces que los militares controlen de alguna manera esta situación de violencia. Entonces, hay hechos que uno dice, mira, hay situaciones que son distintas, hechos que son distintos, que se vivieron el año pasado, que este año no se viven, o viceversa. Entonces, el que se produzca el quiebre de stock a partir de este análisis lo encuentra la ciudadanía, transmitimos de alguna manera esta inquietud, que es un poquito raro, fíjate, sumado a la situación de inflación, digamos, de pronto desaparecen los productos. Mira, hasta teorías conspirativas surgen a propósito, digamos, del quiebre de stock de pellet. Sí, lo hemos escuchado y también desde nuestra parte ha sido lamentable, pero a ver, otra cosa que hemos respondido siempre, nosotros identificamos tres problemáticas, tres grandes temas, digamos, el por qué faltaba materia prima. No sabemos, o sea, comunicacionalmente, obviamente se tomó con mucho rigor el problema del conflicto de la Araucanía. Nosotros explicamos que esa identificación en la mitad del problema, ¿cierto?, fue cualitativa y no cuantitativa. Es decir, ok, a nuestros socios principalmente, ¿cuál es el problema que cada uno de ustedes está enfrentando? Y se repitió en 3 o 4 indicaciones de empresas de distinto tamaño que nos dijeran, mira, aparte del mercado, de la contracción del mercado, a mí no me está llegando madera al aserradero por el conflicto de la Araucanía. Entonces pasó a ser un tema. Pero, ¿cuáles eran los otros temas? O sea, no era el único tema. El otro tema era, Antonio, me decía, perdón que lo digas con mi nombre, pero yo no estoy pudiendo comprar materia prima porque hay gran parte de esa materia prima que yo compraba se está yendo a la generación eléctrica. Y entonces, y el tercer tema era la contracción del mercado, donde definitivamente los aserraderos mismos nos comentaron, y esto lo digo porque nuestra relación con otros gremios de la madera así lo pudimos comprobar. Por ejemplo, Pimemat, que son el gremio de los pequeños y medianos madereros, decían, Antonio, hay aserraderos que están bajando de 3 turnos a 2 turnos a 1 turno porque pasaron por una gran producción en el 2021 y están bajando los mercados y está haciendo una contracción. Entonces habían 3 grandes temas donde lamentablemente, y podría ser entendible, ¿cierto?, el tema de la Araucanía era el que más llamó la atención, pero no necesariamente era ese tema el que más influía en el mercado. Segura, desde mi punto de vista, aun cuando no nos tenemos cuantificado aún, el tema de la contracción del mercado de la madera era el más importante. Ese se repetía en los 15 socios que teníamos nosotros. Entonces, pero no podíamos dejar de lado, y ahí hay que entender también, y ustedes pueden buscar otras fuentes más allá de la industria del pellet, pueden preguntarle a los mismos gremios de la madera, a Corma, Pinemat, etcétera, a los contratistas forestales, si la producción de madera en la Araucanía y en el Biobío, en las zonas de conflicto, digamos, es normal. Y les van a responder que no es una producción normal. Pero nosotros no queremos que se centre ahí el problema, sino que es un factor más que influyó en la escasez de materia prima y que, volvemos a decir, con el incremento de tecnología, que no solamente en secado, sino también en buscar nuevas materias primas o nueva producción de materia prima, independizándose un poco desde los aserraderos, creemos nosotros que podemos subsanar esta problemática de aquí al mediano plazo, es decir, para la próxima temporada. Hoy día ya se está viendo un incremento, como les dije, agosto subió un 32% con respecto a julio, con respecto a julio, que fue un mes bastante malo, histórico, y esperamos que esto siga subiendo. Así que eso, decirle a la ciudadanía que no se quede en que la problemática fue el conflicto de la Araucanía, no, eso es uno de los 3 grandes temas. Quizás la energía eléctrica también nos está golpeando más fuerte de lo que pensábamos, pero la contracción del sector de la madera fue lo que más influyó, aun cuando no tenemos los números, pero sí era cualitativamente lo que más se repetía en todos los productores. Es decir, yo creo que la gente, Antonio, espera de alguna manera tener una respuesta
más clara, con mayor precisión al menos, ¿no? Respecto a hasta cuándo se va a producir, vamos a tener este quiebre de stock de pellet, hasta cuándo vamos a tener que soportar las largas filas desde la noche, digamos, hasta la mañana para conseguir además para conseguir 4 o 5 bolsas de pellet, es decir, restringir de alguna manera, digamos, el consumo. Tú nos dijiste la última vez, mira, esto más allá de 2 o 3 semanas no va a durar. Te vuelvo a hacer la pregunta. ¿Qué le decimos a la gente? ¿Cuándo efectivamente pudiéramos pensar en que esta crisis de abastecimiento de pellet podría superarse? A ver, perdón por intentar ser lo más específico, inclusive recordando mis palabras en la última entrevista, ¿verdad? Porque nosotros esperábamos que la producción se vaya normalizando las primeras semanas, a finales de agosto, ¿cierto? Como les digo, se incrementó el volumen en un 32%, sin embargo, por el hoyo que había en la crisis, hoy día la distribución es un factor importante, esperamos aumentar aún más, pero no tengo la bolita de cristal como para decir qué día esto termina. Le acabo de comentar, algunas empresas ya en el Biobío no tendrían restricción de bolsas, inclusive hubieron cambios en la metodología de venta, donde justamente para evitar estas colas en las noches, se le indicaba a las personas, ok, un número, tome un número, usted llega mañana a las 9 de la mañana con este número, no haga cola, por favor, porque les vamos a respetar este número, y así todo nos servía. O sea, el temor a quedarse sin fue más grande, en especial en la Araucanía o en ciudades grandes, como Temuco o como Puerto Montt. Esto lamentablemente, a pesar de que se hizo todo para dar tranquilidad a las personas, porque hay una cosa así que sí podemos corroborar ustedes y nosotros, todos los días llega pellet a todas las ciudades. O sea, eso sí, obviamente sabemos que hay un déficit, pero sí hay una producción continua todos los días. Lamentablemente, vuelvo a repetir, no sabemos cuándo va a terminar esto. Estamos viendo que el Biobío ya está en una mediana tranquilidad, como les comento. Esperamos también que la zona central, digamos, Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins, nos permitan ir desplazando un poco el volumen hacia las zonas más críticas que hoy día, en especial en Temuco, Puerto Montt y Aysén. Bueno, Antonio, pensamos un poco en la proyección que esto tiene y de qué manera pudiéramos evitar que esto suceda el próximo año, que volvamos a repetir esta mala experiencia que hemos tenido en términos del desabastecimiento de este producto. Se creó, si mal no recuerdo, hace un par de semanas atrás, meses quizá, la Mesa Nacional del Pellet para evitar precisamente la falta de stock. Entre medio hubo hasta cambio de ministro, digamos, salió el ministro Webb, entró el ministro Pardo. Es decir, ¿de qué manera esta acción del gobierno pudiera efectivamente tener una mirada de futuro para efectos de eliminar o disminuir al menos el riesgo de desabastecimiento nuevamente el próximo año? Miren, como los factores son externos a la industria, al menos en esta ocasión, ¿cierto? Perdonen por tomarme el tiempo, pero también está en la cabeza de muchos de los consumidores, inclusive que no consumidores, pero que están en el análisis del problema, haciendo ver que parece que esta es una situación que se repite todos los años. No es una situación que se ha repetido todos los años, nos ha pasado en 2 ocasiones grandes, han sido 3, una del 2014 que nadie se acuerda porque fue pequeña, y el 2020 fue grande por el tema de la pandemia, el 2022 ahora por el tema de la contracción económica que afectó a los mercados de los aserraderos principalmente. ¿Cómo nos va a ayudar la Mesa Nacional del Pellet? Por ejemplo, una de las medidas que nosotros rápidamente estamos solicitando es el acercamiento al financiamiento para estos proyectos que están en carpeta, que son más de 15 millones de dólares, y donde Corfo y Banco Estado al parecer tienen mucho que decir. Lamentablemente, esta mesa no va a la velocidad que nosotros necesitamos o que el mercado necesita. Espero que eso se agilice. Yo ya tuve una pequeña conversación con el nuevo ministro Pardo en un encuentro acá en Puerto Montt.
Él me confirmó que obviamente el trabajo de la mesa nacional continúa y esa mesa está dividida en 5 submesas, así que va a ser un trabajo arduo, pero la prioridad, nosotros como gremio, y no solo representando a las empresas del gremio, sino que también yo he conversado con empresas que no están asociadas, hoy día la prioridad es poder tener una disposición al financiamiento, reconociendo dos cosas, digamos, que esto es una empresa, una industria, renovable, sustentable, y que además está siendo promovida por el gobierno. Entonces nosotros esperamos que la evaluación a esta fuente de financiamiento no sea igual que la de un crédito hipotecario cualquiera, no sea igual que un leasing cualquiera, sino que haya un análisis acorde más al mercado del cual se está hablando y del producto del cual se está hablando. Lamentablemente la banca es la banca y finalmente ven temas de riesgos en las industrias. Estamos hablando que aquí empresas pymes les va a costar seguramente entrar a financiamiento, y eso es lo que nosotros queremos ayudar a las pymes principalmente a que puedan acceder a este financiamiento, puedan acceder a la tecnología, que ojo, y aquí aclaro el porqué del interés de avanzar rápido, tecnología que en mayor medida se tiene que pedir a Europa, que vamos a tener 2 meses gestionando un crédito, más 2 meses para pedir la tecnología, más 2 meses para que llegue esa tecnología y unos 2 meses para instalarla. Entonces, eso ya nos da un tiempo que vamos a estar en la próxima temporada recién instalando los equipos. Por eso tenemos que correr mucho más rápido de lo que las mesas o de cómo se está trabajando en estas mesas. Espero yo ahora, de vuelta de este fin de semana largo que hemos tenido, que poder acelerar la conversación con Corfo, poder acelerar la conversación con Banco Estado, que hay mucha disposición, pero hasta el momento nos estamos quedando en eso. Yo necesito que los empresarios lleguen a poder conversar uno a uno con algún ejecutivo que esté al tanto de esta mesa nacional y que pueda facilitar el ingreso, como les digo, a financiamiento para que esto suceda, para que podamos tener la solución para el próximo año. Antonio Minte, gerente de la Asociación Chilena de Biomasa, conversando con nosotros en Cuando Llega la Tarde sobre esta crisis de abastecimiento de pellet. Antonio, te agradezco muchísimo esta conversación. Gracias nuevamente por atender nuestro llamado y vamos a estar atentos al desarrollo que vaya teniendo tanto en la mesa, digamos, como efectivamente el aumento en la producción de pellet. Muchas gracias a ustedes por siempre compartir este espacio para poder comunicarnos con los usuarios finales y la comunidad. Muchas gracias.